Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Solemos decir en este programa que Paraguay suele ser el país de los debates recurrentes, ¿no? Una vez más el tema de la Constitución, si enmienda, si reforma, si reelección, si esto, si aquello. En fin, hemos llegado a un punto tal en que a veces hasta se quiere instalar como una especie de cuculelé a la gente el tema de la reforma constitucional. Y yo me pregunto, ¿qué tendría de malo empezar a considerar por lo menos, pero de buena manera, y en diferentes ámbitos de la sociedad, la posible transformación de nuestra Constitución Nacional? Si bien la Constitución, que es la ley más importante de la República, se crea para que perdure en el tiempo, pasan los años y las necesidades van cambiando. La sociedad va cambiando, las exigencias, las demandas sociales van cambiando y a veces, a mí por lo menos me parece, ya voy a pedir también el parecer del invitado, del entrevistado de hoy, a veces me parece que por lo menos comenzar a debatir el posible cambio de nuestra Constitución, la incorporación de alguna figura que no está o la eliminación de otras que ya no deberían estar, me parece que es saludable y tendría que ser bueno. Doctor Manuel Riera Domínguez, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gracias por estar. Hola Juan, no, al contrario, lo agradecido soy yo, siempre un gusto acompañarte. Doctor, habrá escuchado, ¿no?, de vuelta esto de una posible reforma constitucional o enmienda constitucional, que quieren la reelección, que no quieren. Debería ser un tema, creo yo, amigable para la sociedad, esto de una posible revisión, por lo menos, de la Constitución Nacional. ¿Por qué se instala como que es algo malo? Y por el uso que se le da, solamente por el uso que se le da a la figura, ¿verdad? Modificar la Constitución no tiene problema jurídico alguno. La idea de modificación es completamente neutra. Entonces, en principio, que vos quieras modificar, hoy la Constitución te da dos vías expresas por la vía de la reforma o de la enmienda. En términos de reforma, vos podrías hablar, Juan, de una suerte de regla absoluta, o sea, todo puede reformarse. Ajá. Y por la vía de la enmienda tenés algo relativo, o sea, algunas cosas pueden enmendarse, o sea, las que no están prohibidas. Entonces, en principio, la modificación no tiene contenido valorativo alguno. Ahora, cuando se empieza a hablar del contenido de lo que se quiere modificar, o cuando las razones de la modificación no son del todo claras, se paran las orejas porque la historia constitucional paraguaya muestra que el proceso de cambio constitucional de los 200 años que tiene nuestra historia, las 6 constituciones que nosotros tuvimos se cambiaron a cañonazo. Y las enmiendas que se hicieron en la historia, salvo la anterior para el voto de los extranjeros, siempre fue para mantener la presidencia o el ejecutivo hasta el cansancio, contando desde Francisco Solano López hasta acá, ¿verdad? Entonces, hay una coyuntura paraguaya que nos pone a todos de alguna manera a la defensiva, creo yo, en materia de modificaciones. Claro, el argumento recurrente que suelo escuchar es que el famoso no es el momento. Y siempre pregunto yo a los juristas a quienes consulto, usted es uno de ellos, si hay un momento para empezar a debatir una posible reforma o enmienda constitucional según sea el caso. Porque yo creería que el resultado tendría que ser un largo debate. Puede llevar años inclusive que diferentes estamentos sociales se reúnan y debatan la posible reforma constitucional o enmienda constitucional. Pero existe, digamos, un momento apropiado para hacer eso, porque el argumento de los que no quieren es que no es el momento. Mira, es curioso, ¿verdad? Pero estaba justamente mirando eso. La doctrina constitucional, de hecho, expresa literalmente de momentos constitucionales. Ajá. La frase está atribuida a un pensador, un profesor de los Estados Unidos, se llama Bruce Ackerman, que es quien tiene una doctrina dualista, le llaman los estudiosos, porque entiende que la democracia tiene dos niveles de toma de decisiones. Cuando el pueblo, por alguna razón particular, se moviliza, entra en el unísono sobre un cierto tema y genera con ello cambios, ese es un momento constitucional en la opinión de Ackerman. Y tiene una enorme legitimidad porque naturalmente es el pueblo expresándose en un sentido u en otro. Y el régimen normal de cambios
no extraordinario como el momento constitucional es el de las decisiones corrientes de un gobierno. Lo que supone esto simplemente es que las decisiones de gobierno, que son las que vemos todos los días, o como la que nos está llevando a hablar de esto hoy, puede ser o no de repente aceptado por el pueblo, porque el pueblo supondría mayor debate, mayor interiorización en una idea, participación de ciudadanía, etc. En cambio, la decisión corriente de un gobierno simplemente supone la aplicación pura y dura de un gobierno representativo. Esto está también en jurismo. Ackerman no está muerto, ojo, habla de esto todos los días, tiene trabajo escrito, trabajo con un señor también conocido, Max Rosenkraft, habla de estos asuntos. Gargarella, que es aquí Argentina, también tiene ideas similares. Entonces, no se puede definir un momento puntual como un momento histórico o cronológico en la historia de un país, pero podés identificar momentos como ese. Como Ackerman es un tipo que estudia en los Estados Unidos, el New Deal de Roosevelt, por ejemplo, es un momento constitucional, o las diferentes enmiendas que tuvo la Constitución norteamericana, que es la que él estudia, no sé, la igualdad entre blancos y negros, la libertad de los esclavos, la participación de las mujeres en el voto universal, son momentos constitucionales donde el propio pueblo fue generando los cambios, afectando la propia Constitución. En términos de oportunidad lo podés hablar siempre, ahora que congenien intereses populares o representativos del gobernante, y habrá que ver cómo se da la dinámica política del país, ¿verdad? ¿Usted cree que este podría ser un momento constitucional, o según su experiencia, su aplicación del derecho, su ejercicio del derecho, este momento, 32 años de nuestra Constitución, podría ser un momento constitucional? Mira, yo desde que estudio estos asuntos, leo, me informo, te diría que hay momentos más fuertes que este. Un momento constitucional que yo creo que tuvo el Paraguay fue el desbloqueo de las listas sábanas. Ese fue un momento donde vos veías un montón de actores, gente en las plazas, micrófonos en la vía pública, no sé, ves esas cosas. Momentos constitucionales, aunque no hayan reformado la Constitución, no te calles. Sí. Alumnos cerrándose, centros de estudiantes tomando colegios, cambiaron el rector de la UNA, hoy tenemos condenas y prisiones privativas de libertad. No sé, ves movimientos en que la gente dice, me reservo el derecho de admisión, todos los restaurantes se pusieron en línea y ningún político podía entrar a almorzar o a cenar porque los locales comerciales o restaurantes no te dejan. Vos ves momentos, digamos, donde las ideas se alinean. Curiosamente, eso no se da. La propuesta viene del Ejecutivo, como parecería una suerte de respuesta a un conflicto que solamente el Ejecutivo generó. Los intendentes, los gobernadores no hablaban de esto, la oposición no hablaba de esto, la prensa no hablaba de esto, analistas no hablaban de esto, y de repente se presenta un proyecto de ley hambre cero que no sabemos por qué excluye la administración central y excluye la administración del presidente Hayes, y se produce un conflicto en términos de conversación con intendentes y gobernadores, y el gobierno sale y dice, está bien, dejamos las cosas donde está. Doctor. No se explica, Juan, no sé cómo va la cosa unida una con la otra. No sé por qué la discusión de una ley deviene en una modificación constitucional de este tipo. Las razones que se dieron no cierran del todo, o por lo menos no explican del todo la razón política propuesta del Ejecutivo. Entonces yo creo que las alarmas pasan un poquitito por ahí, porque no se habla claramente del fondo o de la razón que subyace a la idea de cambio, ¿verdad? Ajá. Justamente ahí estamos llegando al tema principal de debate en este momento, doctor. El tema del impuesto inmobiliario. He escuchado, como siempre se dice, las dos bibliotecas. Es un recurso que solemos utilizar para tratar de explicar por qué para un jurista es así y para otro jurista es de otra manera. El tema de si una cuestión tributaria puede ser objeto de enmienda o tiene que hacerse por reforma, porque la enmienda requiere posteriormente de un referéndum de confirmación o no de parte de la ciudadanía, ¿no? Y ahí en el artículo en que se refiere a los referéndums se incluye una expresión que es objeto de discusión en este momento entre los juristas, y quisiera saber su opinión. El tema del sistema tributario. Algunos dicen que eso ya impide
que todo tema referente a un tributo pueda ser, digamos, modificado por enmienda, y otros dicen que si vamos a modificar la distribución más de un impuesto, no se toca el sistema tributario. ¿Usted qué postura tendría? Yo escuché esto, creo que es una posición que está explicando un poquitito el doctor Hugo Estigarribia, por un lado. Ayer el diputado Pablo Mariño también decía que podría ser un impedimento a la modificación. Yo sostengo que no, y que ambas cosas confunden procesos distintos. El artículo que hace referencia al referéndum legislativo, y subrayo, legislativo, a nivel constitucional es el 121, donde vos le haces una pregunta a la gente y le preguntás sobre esta ley, ¿qué opina? ¿Sí o no? ¿Vinculante o no? Ese mismo artículo, al renglón seguido, en el artículo 122, dice no podrán ser objeto de referéndum estos temas, y está el sistema tributario como numeral 5. Sí. Lo que está diciendo en definitiva la Constitución es que ciertas cosas no se consultan. Ahora bien, la enmienda, que está en otro lugar, en el artículo 290, es para modificar la Constitución, no es para modificar una ley. Entonces, el procedimiento de enmienda como una vía de modificación incluye en su procedimiento la consulta final. No se le pregunta a la gente, ¿quiere o no usted esta ley? No, ¿quiere o no usted esta enmienda constitucional? La disquisición no es solamente una opinión personal, sino que viene avalada por un régimen normativo que reconoce el Código Electoral. Si vos mirares el Código Electoral hoy, que es del año 96, posterior a la Constitución y reglamentaria en estos temas, también hace una disquisición del referéndum legislativo del referéndum constitucional. Entonces, el referéndum constitucional no tiene limitación alguna, salvo el que proviene de la propia lectura del 290, duración del mandato, garantías, libertades, igualdad, derechos de familia, esas cosas que se mencionan ahí. Pero este artículo del que habla el presidente no está incluido en la lista. Entonces perfectamente puede inventarse, ¿verdad? Claro, da la casualidad nomás que justo el impuesto que se está tocando tiene un reglamento constitucional que no cabría en otro tributo, por ejemplo, que podría crearse tranquilamente por ley. Justo se está tocando el impuesto inmobiliario, que tiene un tratamiento particular en la Constitución Nacional. O si no, no hubiese existido este problema, ¿no? Se creaba algún impuesto por ley o se modificaba y asunto solucionado, ¿no? Es que yo creo que la solución todavía está en ese nivel. Honestamente te lo digo. ¿Sabes por qué pienso esto? Porque cuando se habla del proyecto de ley Hambre Cero en las escuelas, que es un eslogan, digamos, precioso, del que nadie discutiría, que hoy los chicos tienen que comer y bien, nadie en su sano juicio discutiría seriamente una idea como esa, no tiene problemas. Y también está probado el fracaso del FONACIDE, del que hablaba el presidente, en el sentido de que la administración de estos fondos en los últimos, 12, 13 años, 15 años, desde que funciona, ha sido un problema. El informe de Contraloría es la base sobre la cual el presidente funda la ineficiencia que sostiene. Y ese informe dice que entre el 2011 y 12 hasta nuestra fecha, el FONACIDE ha producido un poco más de 3.365 millones de dólares a los diferentes gobiernos departamentales y municipales, con los diferentes problemas. Ahora, ese informe dice que la ineficiencia no solo se acaba en Central, afecta a otros departamentos y afecta inclusive a otros municipios. Si la cuestión reposa en la ineficiencia, ¿por qué excluís una gobernación ineficiente, pero no excluís las demás? El mismo informe dice que el Ministerio de Desarrollo Social también es deficiente, porque hay un problema de contabilidad de cuentas bancarias, hay un problema de contabilidad de Coponá, hay un problema de contabilidad de los movimientos entre Hacienda y los movimientos que recibió el propio ministerio. Y si la ineficiencia es el problema, ¿por qué sacas los fondos de organismos departamentales y municipales para dárselos a un ministerio deficiente? Entonces, es como que la cuestión por un lado no cuadra. Si el problema es recaudatorio nomás, ¿por qué el presidente tendría que ir a un nivel trascendente como modificar la Constitución
cuando puede esta misma tarde por decreto levantar el valor fiscal de la tierra. El año pasado por decreto subió en el 8.1% el valor de la tierra. No hace falta que yo te explique que el valor fiscal del centro Azuceno es escandalosamente alto en un lugar que es tierra de nadie, y te vas al eje corporativo, la zona de los shopping, y son tremendamente bajos en un lugar que supuso un boom en los últimos 20 años. Claramente hay un desajuste del valor fiscal de la tierra en cómo el término relativo de la tierra fue modificándose por los movimientos urbanos de cada una de las ciudades. El régimen catastral tiene enormes falencias. ¿Por qué entonces el Ejecutivo, por ejemplo, no impulsa el proyecto de INACARE, que quiere reunir el registro público donde se anotan las tierras con los valores fiscales del Servicio Nacional de Catastro? Sin olvidar que forma parte de Hacienda, que es un ministerio que seriamente y funciona bien. Podrías hacer perfectamente los cambios dentro del Sistema Nacional de Catastro. Entonces, vos podrías hoy perfectamente jugar con normas de menor trascendencia, legales, inclusive administrativas en términos de decretos, para ajustar el problema recaudatorio y no descuidar que si la ineficiencia es gubernamental a términos departamentales y municipales, ¿qué diferencia hay en que te le des el 70 y le ofrezcas el 100? Si yo soy incapaz de recaudar, o no recaudo 70 o no recaudo 100, mi resultado sigue siendo 0, ¿verdad? Claro, claro. O sea, se podría llegar a la conclusión entonces, usted decía, hay algo que no cuadra, y probablemente sea así, que finalmente aquí es todo cuestión política, es decir, le llamo a los intendentes y les digo algo bonito como que van a administrar el 100% del impuesto inmobiliario porque eso suena lindo, y a la vez no comprometo mis chances electorales en futuras elecciones. Central tiene hoy, después de Itapúa, el tamaño más grande en recepción de fondos del FONACIE. Estamos hablando del 13,4% respecto del 13,9% que tiene Itapúa. Itapúa no está, por ejemplo, dentro de las cuestiones, pese a las falencias. Ajá. Y casualmente, el gobernador de Central es actualmente Estigarribia, que proviene de la Concertación. Si le sacamos la plata a él y se la damos al Ministerio de Desarrollo Social, ahí está Tadeo Rojas, que es el tesorero de la ANR hoy y casualmente candidato a gobernador por Central, que perdió con Estigarribia. Sí, sí. Entonces, permitime dudar, claro, es lo que digo yo. Sostener que la razón única es el hambre de los chicos, para mí es un eslogan que cubre con un simplismo cuestiones más complejas que pueden resolverse a nivel administrativo, a nivel político, con decretos o con normas legales que no tienen la trascendencia de un cambio constitucional como eso. Entonces yo creo que las preguntas que se le tienen que hacer al presidente son estas, y si la respuesta es satisfactoria, quizás sí sea un momento constitucional de cambio, pero ahora mismo no veo, ¿verdad? Claro, claro. No, de hecho que un cambio en la Constitución Nacional, doctor, y con esto para ir terminando, tiene que ser el resultado de un debate. Y eso, como decía alguna vez también otros entrevistados que suelo tener acá, Adolfo Ferreiro, uno de ellos, aunque nos lleve años, nos puede llevar años llegar a diseñar una reforma constitucional, ¿verdad? No va a salir de la noche a la mañana, podría abarcar inclusive todo este periodo presidencial. Es decir, tampoco temamos arrancar debates en este sentido, ¿no? No, por supuesto, en absoluto. No hay que satanizar la modificación de la Constitución. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer un recuento hoy. La Constitución que hizo del Paraguay el país que es hoy independiente y qué sé yo, la vas a encontrar en el gobierno de los López. Vas a encontrar los cambios que modificó la edad del presidente para que Francisco Solano López, que es un mitad todavía, sea presidente a continuación de Don Carlos. Vas a encontrar el cambio después de Estigarribia, que después de ganar el Chaco ya quería ser otra vez presidente. Vas a encontrar los cambios después de la Guerra Grande del Chaco, y vas a encontrar los cambios después del golpe a Stroessner, con las enmiendas que permitieron que Stroessner llegue. Exacto. Entonces, no es infundada la duda de los cambios constitucionales. Aquí la clase política tiene que trasladarnos a nosotros la confianza, pero no en el sentido de decirte te hablo con el corazón, confíen en mí, no tenemos la intención, no me refiero a eso. ¿Cuál es el proyecto de ley específico que la presidencia propone? ¿Cuál es el texto? Ajá. ¿Qué quiere enmendar y qué debe decir eso? ¿Por qué quiere decir eso?
¿para qué se hace ese cambio? Porque ese cambio no se puede lograr por vía de cambios menores. Si los objetivos presupuestados son mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia, mejorar esto, lo que vos quieras. Hoy el Paraguay tiene dividido en 17 subdepartamentos, Juan. Y si contás los municipios que forman parte de esos departamentos, vas a encontrar 261. Cada municipio supone la presencia de un intendente, de una junta municipal, de un secretario que sea TRE, de un lugar que tiene que tener auto, escritoria, aire acondicionado, el que le ayuda al cebador de TRE, el que abre el ascensor. Entonces, ¿es realmente constitucional el problema? ¿O podemos hacer un cambio administrativo y por ley eliminamos municipios ineficientes o eliminamos gobernaciones ineficientes? Que es una idea en la que todos los reformadores coinciden. Todos coinciden en que las gobernaciones tienen que rajar. Exacto. Entonces, si vamos a debatir, se pueden debatir miles de cosas más, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, un placer escucharlo siempre. Gracias por darnos su tiempo hoy. No, al contrario, Juan, el agradecido soy yo y contigo lo que da gusto hablar. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Manuel Riera Domínguez, que estuvo charlando con nosotros hoy, siempre con puntos de vista muy, muy interesantes y muy claros también. Ya volvemos. Bueno, de toda esta linda charla con el doctor Riera Domínguez, rescato una frase que suele ser muy contundente: no satanicemos los debates de reformas constitucionales o de enmiendas constitucionales. De por sí no es malo, es más, tiene que ser un debate hasta constante, como suelen decir nuestros entrevistados aquí, el producto final que llega a insertarse en nuestra Constitución tiene que ser producto de un largo debate de la gente especializada en esta cuestión, que tiene que a su vez tener la sensibilidad bien afinada para captar las demandas y necesidades sociales de ese momento. No está mal pensar en un cambio constitucional. No sé si existe un momento específico para empezar a hablar de enmiendas o de reformas constitucionales. Además, en cualquiera de los casos, si por ahí el Ejecutivo se trae algo entre manos, en algún momento al presentar el proyecto, vamos a saber todos de qué se trata. Aquí no hay letras pequeñas que suelen a veces introducirnos en algún contrato cuando firmamos por ahí y no nos damos cuenta de lo que estamos firmando. En los debates constitucionales, al final, todo se conoce. Hasta la próxima en La Esencia, aquí en Mega TV.